Qué bueno estar aquí con ustedes en esta mañana. Voy a desplazarme un poquito. ¿Cómo les parece que yo iba a ser médico? Yo quería ser médico. Cuando a mí me preguntaban de niño, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Yo decía, médico. Y viví muchos años en esa fantasía de que quería ser médico. Hasta que un día llegó a nuestro salón de clase un señor que nos dijeron nos iba a dictar unas clases de comportamiento y salud o algo así. Y llegó un señor que se presentó y dijo, buenos días, yo soy Germán Osa. Pero estoy hablando pues hace mucho rato. Y empezamos las clases de comportamiento y salud, Germán, o eran clases de qué, no me acuerdo. De educación estética. Bueno, ¿cómo les parece? De educación estética. Y arrancó las clases de educación estética y empezó a hablarnos del ladrón de bicicletas, empezó a hablarnos de una cantidad de productores y películas italianas. Un día nos llevó a ver Memorias del Subdesarrollo y por culpa de él no fui médico. Fui ir a trabajar, periodista, comunicador social, soy escritor. Yo me enmarqué y me quiero quedar ahí, me quiero quedar enmarcado ahí. Y me han enmarcado y me han señalado como un señor que solo habla de cine de terror y de horror. Me encanta. Ah, bueno, usted me puede preguntar también de cine de aventuras y de ciencia ficción, que también me encantan. No me pregunten de cine romántico, porque la carga de dulzura me hace daño. Pero pregúntenme de las otras y con mucho gusto. Bueno, Germán me dijo, no, hable de lo que quiera. Yo le dije, ¿cuál es el eje temático de este año? Y él me dijo, no, hable de lo que quiere. Ah, entonces puedo hablar de lo que a mí me gusta. Y decir, Bu y Bang. Son dos onomatopeyas, la onomatopeya del fantasma y la onomatopeya del disparo, Bang. El cine de terror y de horror. Los gritos podrían hacer la diferencia, pero posiblemente no. Los gritos son los mismos, pero es el concepto. Miren ustedes esto. Ahora sí podemos pasar a la siguiente, eres tan amable. El cine es un universo que cuenta cosas enmarcado en un rectángulo. Y seguramente que a los lados del rectángulo, arriba del rectángulo y abajo del rectángulo hay cosas. Pero resulta que a veces el director, el guionista, el fotógrafo, todas estas cantidad de personas deciden qué va en ese cuadro. Y ese es el universo que nos muestra. Es como cuando uno abre un libro. Cuando yo abro un libro de Stephen King, el universo está ahí en esas hojitas, en las 1204 páginas de It, o en las 830 páginas de La Sangre Manda, o en las 900 y tantas páginas de Si te gusta la oscuridad, o en las más de los 3 o 4 tomos de Los Tres Mosqueteros. Pero todo sucede ahí, en ese cuadrito blanco, ahí está. Y con eso nos emocionamos, reímos, lloramos, brincamos, nos asustamos, salimos tristes, salimos alegres, salimos aburridos, salimos contentos, bla, 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 bla. El universo del cine está ahí metido. Es que resulta que el encuadre fue así y el dolly de la cámara fue así hasta aquí. Si la cámara hubiese seguido, quién sabe qué más nos hubiera mostrado, pero lo hicieron que era hasta ahí. Ese es el universo. Como cuando uno le pone fin a un libro, hasta ahí llega ese universo. Vamos con la siguiente, por favor, Henry. Empecemos con el Bu fantasma. Siguiente, por favor. Imagínense ustedes que corría el año 1764 y aparece una novela que se llamó El Castillo de Oranto, de Horace Walpole, que se le añade la palabra gótico. Gótico, castillo, antiguo, medioevo. Y resulta que este escritor tuvo una pesadilla espantosa, tan espantosa que no la olvidó y se le ocurrió escribirla. Y habla sobre un fantasma espantoso, es una mano gigantesca que porta un yelmo de soldado y aparece pues en los recodos de un castillo.
Esta historia de este escritor, Horace Walpole, mezcla historias de oídas que han venido desde las cruzadas y las mete y las empaqueta en ese cuento. Se convierte en su momento en un bestseller gigantesco en Europa, se vende muchísimo y es el primer texto del que se tiene noticia que aborda, escrito ya, una historia fantasmagórica, de fantasmas. Ojo, historia de horror, porque ahorita vamos a ver qué es terror. Vamos con lo siguiente. Horror, The Horror Show. Dice la Real Academia de la Lengua Española que el horror es una emoción humana que se expresa mediante la aversión hacia una situación desconocida que es provocada por una entidad sobrenatural de la que no se ha comprobado su existencia. Miedo a las cosas creadas por el imaginario. Claro, ahí está la primera diferencia. A uno le dicen que la película es de terror, pero realmente es de horror. Sin embargo, la Real Academia dice que no hay diferencia, que terror y horror son prácticamente como lo mismo, prácticamente dice que son sinónimos. Sin embargo, como yo vivo inmerso en ese mundo, y a mí me encanta, y mientras más horrorosa o más terrorosa sea, me gusta más. Entonces yo ya he aprendido con tantos años de mi vida viendo cosas espantosas, pues yo ya aprendí que una cosa es horror y otra cosa es terror, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Muy bien, ahí aparece una de las revistas antiguas, cuarenteras, treinteras, de relatos de horror, en el cual empezó a publicar Howard Phillips Lovecraft, que ya veremos que se inventó en algo maravilloso. Siguiente, Henry, por favor. Miren las cosas que nos pueden producir horror. Ahí están. Los fantasmas, almas en pena, vienen a reclamar, a decir que no están en paz, a asustarnos, se nos aparecen, nos tocan, nos hablan. ¿Qué cantidad de películas abordan y de novelas abordan este tema? El tema de del fantasma. Estaba acordando del fantasma de Canterbury. Me estaba acordando precisamente de películas que tienen que ver con fantasmas, con apariciones, con cosas inquietantes como Los Otros, por ejemplo. Qué cosa tan maravillosa esa película, que es pura película de horror. Claro, muchos dicen, no, una película de terror. Ah, sí, recomiéndame una película de terror, Germán. O recomiéndame una película de terror, Víctor. Los Otros. No, realmente es una película de horror. Extraterrestres. Yo creo en todo. Yo todas estas cosas me las creo. Yo creo que los extraterrestres sí existen, pero no se han comprobado. Puede que sí. Entonces todavía nos podemos enmarcar en el cine o la literatura del horror, encuentros cercanos del tercer tipo, Aliens, Roger Corman, que hizo unas aproximaciones interesantes muy raras en una película que se llama Galaxia del Terror, etcétera, etcétera. Demonios, claro, pues de demonios lo que quiera. El Exorcista es quizá uno de ellos. Una que se llamó El Anticristo, que es una película italiana miedosísima, espantosísima, pero que fue la respuesta al exorcista americano para llevarlo al territorio europeo. Vampiros, directo a la yugular. A mí me da pesar que no existan los vampiros, pero disfruto tanto sus historias desde Carmilla, de Sheridan Le Fanu, y por supuesto llegando a Bram Stoker y toda la parafernalia normativa que Bram Stoker le montó a los vampiros, pero son encantadores además. Los licántropos, el aullido de la noche, desde la maldición que le dio Zeus a Licaón, el rey que mató a sus hijos para dárselos de comer al dios y lo convierte en lobo por castigo, pues esa tradición y ese mito nos llega todavía a nosotros. Y las sirenas, que realmente no son como las pintan, porque son también seres fantásticos. Salen en videos de YouTube y en memes que una sirena se vio en tal parte, porque pues, queremos que estas cosas ojalá existieran. Henry, vamos con la siguiente. Aquí tenemos dos aproximaciones muy antiguas al cine del horror.
Una es La mansión del diablo de Jos Méliès, 1896. Acababan los hermanos Lumière de presentar su invento en la Feria Universal. Cuando se presentó la Torre Eiffel, también se presentó el cine como atractivo científico y como atractivo de feria. A veces uno se queda como muy pensativo reflexionando por qué los hermanos Lumière de alguna manera despreciaron tanto su invento. Ellos de pronto no dimensionaron que en un momento dado de la historia su invento iba a tocar a todo el mundo, pero no, ellos se dedicaron a otras cosas y dijeron que el cine realmente era como un entretenimiento, era como un divertimento científico. Realmente su fortuna no se las dio el cine, su fortuna se las dio realmente fue en la invención del color en la fotografía. Y tenemos a Nosferatu de F.W. Murnau, 1922, película silente, maravillosa, que se han hecho en las restauraciones bellísimas, que realmente es una sinfonía de horror. No sé si alcanzan a ver el subtítulo abajo, alcanza a verse Sinfonía del Horror, está perfectamente bien puesto ese subtítulo, porque bueno, pudieron haber puesto Sinfonía del Terror, y bueno, también pudiera valer, pero para mí es más válido que sea una Sinfonía del Horror que una Sinfonía del Terror. Vamos a ver. No se los voy a poner todo, un pedacitico como para que recordemos la magia de Méliès. Recordemos que Jos Méliès era mago y encontró en el cine otra forma de hacer magia, y fue el gran inventor de los efectos visuales. Claro, él se inventó el efecto hechizada, el efecto de sustitución, el efecto de corte A, para hacer desaparecer las cosas. Henry, pongamos un pedacito, por ahí un minutico, como para que nos entretengamos y recordemos esa mansión del diablo. No tiene, no, pero no rueda, no alcanza a rodar. No rueda porque... Ah, bueno, perfecto. Tiene carpeta para que rodar. Muy sencillo, cuando lleguen esta noche a su casa, después de que pasen las fiestas, se meten a internet, a YouTube, y ahí está, eso está libre, no hay que voltear mucho. Pero es muy interesante porque ahí nos muestran los primeros efectos. Imagínense ustedes la sorpresa de la gente en esa época de poder ver que algo desaparecía de forma tan mágica. Entonces sigamos, Henry, por favor, con la presentación. Aparte que no puede ver eso aquí. Sí, precisamente. Ok. Bien, voy a mostrarles ahí como un mosaico de películas de horror con H. ¿Cuántas reconocen? Alcanzo a reconocer. Bueno, aquí está adelante Max Schreck como Nosferatu 1922. Tenemos a Boris Karloff a un ladito allá como la criatura del doctor Frankenstein. Recordemos que él no se llama Frankenstein, él se llama el nuevo Prometeo, pero la voz populi, el continuo decirnos que es Frankenstein, a mucha gente dice, monstruo Frankenstein. No, el Frankenstein era el doctor Víctor Frankenstein, él es el nuevo Prometeo. De hecho no tiene nombre, es el nuevo Prometeo, pero es la criatura realmente. Bueno, tenemos aquí a un muy joven, el hijo de Donald Pleasence, Kiefer Sutherland, en una película hermosísima que se llamaba Los chicos perdidos, de los Boys. Seguimos en el horror, vampiros. Tenemos arriba a Tim Curry, en la versión de los 90 de It, haciendo el papel de Pennywise, que entre otras cosas, no sé si ustedes sepan que Pennywise realmente se llamaba John Gray. John Gray era el payaso que se vestía de Pennywise, que estuvo en un circo que visitó Derry, y la entidad, el monstruo que se alimenta cada 28 años, toma la apariencia de John Gray, Pennywise, y es como accede a los niños. Allá está el papá de Kiefer en Invasores de Ultracuerpos, también horror. Encontramos a David Nash con las dos versiones de El hombre lobo en Londres, de American Werewolf en London. ¿Qué más se me escapa? Hellraiser, de la novela de Henry Baker. Seguimos en el horror. Miren ustedes que aquí todos son entidades que, como decíamos al inicio, son creadas, son imaginadas. De ahí lo importante de saber qué es horror. Muy bien, sigamos. Está también el Aliens, pues que ya viene la nueva película, ¿no? No sé si ya la van a estrenar. Allá va a estar Esnocao haciendo fila porque me encanta además.
Vampir. De arriba, It, sí, ya hablé de It. Está Babadook, una de las películas más aterradoras, de acuerdo a los listados que hacen. No recuerdo quién es la persona que está ahí arriba. Esa mujer no la alcanzo a ver. Aquí hay otro de Stephen King, junto a la chica que se está tapando así la carita, hay como un rostro. Ese es de la película o de la novela Los Sonámbulos. No, Sonámbulos. Sonámbulos es una historia bastante desconocida de Stephen King, que aborda el tema de unos extraterrestres que llegan a la Tierra y se alimentan de la gente, pero odian a los gatos, y los gatos los reconocen. No les voy a contar al final, pero tiene que ver con los gatos. Se llama Sonámbulos. Muy poca gente conoce esa novelita. Laberinto también está ahí. ¿Cuál? Laberinto. Muéstrame. Laberinto del infierno de los... El que tiene la cara, sí, ese es Hellraiser. Hellraiser es la obra original de Clive Barker que da como base literaria la película que fue bastante exitosa. Por ahí hicieron otra versión nueva. Muy bien, sigamos, Henry, por favor. Ok. Estos son rápidamente algunos grandes maestros del horror. Uno, el señor Edgar Allan Poe, nace el 19 de enero, escritor, poeta, periodista, considerado además el inventor de la novela negra. Una parte de su obra se puede clasificar dentro del horror, pues siempre aparecen seres ultraterrenos. Sin embargo, dentro del terror vamos a encontrar obras como El Amotillado de Vino, Corazón delator, El Gato Negro, Enterramiento Prematuro, El Pozo y el Péndulo, Crímenes de la Calle Mora, que es como la primera novela negra que existe en la historia de la humanidad, primera novela detectivesca, primera novela de investigación policial. La historia de que por qué se llama negra es muy graciosa. Cuando Poe empieza a tener mucho éxito en el periódico, porque él publica son artículos en el suplemento dominical, le hacen una antología, y el editor o los editores de esa antología son judíos y le compran porque les parece interesante su obra, sacan un primer librito, pero resulta que cuando van a imprimir le dicen al señor Poe, qué pena, se nos acabaron las cartulinas color rojo para imprimir sus libros. Usted tiene problema de que imprimamos los libros con cartulina negra. Y él estaba muy emocionado, y dijo, no, hágale, con cartulina negra no pasa nada, no le importa. Y al mercado salió su antología con cartulina negra. Entonces la gente empezó a leer y dije, vea, señor, véndame por favor esa novela negra. ¿Cuál, señor? No, esa de la novela negra, esa. Esta negra, sí. Y por eso es que se quedó con el remoquete de novela negra, novela detective. Muy bien, sigamos por favor, gente. Encontramos a otro grande del cine, de la literatura del horror y por supuesto del cine. Yo a este señor lo admiro mucho. Es más, lo quiero mucho. Tengo toda su obra y reside al lado del apartamento de al lado donde vive Stephen King en mi casa. En mi casa vive Stephen King en un apartamento donde yo tengo todas las obras. Dando la vuelta a la biblioteca está el otro apartamento donde vive Howard Phillips Lovecraft, y ahí dando la vuelta están pues ya los libros de mi esposa, pues que no he podido, bueno, ella no ha podido desalojar los míos para meterlos de ella, entonces los residentes míos son muy especiales. Howard Phillips Lovecraft, 20 de agosto de 1890, muere el 15 de marzo del 37, es el creador del horror cósmico. Ojo que no es terror, es el creador del horror cósmico. ¿En qué consiste? Los dioses vienen del espacio profundo, a darse un paseíto por aquí, como a mirar cómo están los humanos, a ver a quién nos podemos comer, quién está más jugoso, quién puede ofrecernos más satisfacciones. Sus dioses y novelas tienen una particularidad, y es que Howard Phillips Lovecraft se murió sin ver publicado un solo libro, y murió solo, en la pobreza. Howard Phillips Lovecraft tenía muchos problemas, Víctor. Te estoy hablando a ti, porque tú me dijiste que te gustaba la obra de Lovecraft. Tenía muchos problemas sociales y de comportamiento. Solitario absoluto, era cosumbosolo total. Era antisemita, no le gustaban los judíos.
tenía otro problema que me parece gravísimo. Era racista. No le gustaban las personas de color, de cuyo color de piel fuera oscura. Eso para él fue muy complejo. Sin embargo, toda su obra fue epistolar. Nunca publicaba cuenticos en la revista Wave o esta que les mostré al principio, revistas de horror, pero eran cositas de una sola página. Libros nunca vio. Libros los publicaron una vez que muere personas del círculo Lovecraftiano como August Darley, como Robert Bloch, que es el autor de Psicosis, y muchos otros pues, que hacen parte de este círculo. Obras de Howard Phillips Lovecraft, todas prácticamente son de horror. Algunas que se destacan, los mitos de Cthulhu. Yo digo Cthulhu, pero la verdad no tiene pronunciación. Usted podría decir Cthulhu, o podría decir Tulu, o podría decir tú, lo que usted quiera, como lo quiera pronunciar. Yo digo Cthulhu, pero si usted le quiere decir de otra manera, hágalo, porque no tiene pronunciación. La sombra de Inchmund, el color que cayó del cielo, se hizo hace poco una película con Nicolas Cage, basado en esta novela, este cuentico. Las montañas de la locura, que es la base primordial de la cosa, de Thing, del otro mundo. El modelo de Pickman, que es maravilloso. El horror de Dunwich, y hay como 100 títulos más. Henry, por favor, sigamos con el otro, que es este señor. Perdón. Entonces tenía aquí un dibujito rápido de cómo Howard Phillips Lovecraft escribía en lo que encontraba. Esto es la cubierta para cartas, y hace esbozos y hace dibujos. Ese dibujo que está allá, que parece como una flor, es el monstruo alienígena que se encuentran en la Antártida los científicos, pero es como él lo concibió. Y hace las notas que con ellas construye su cuento Montañas de la Locura. Este inspiró La Cosa del Otro Mundo en la versión de 1951 y en la versión de 1982. John Campbell revela que se inspira en este cuento del escritor de Providence para escribir el cuento titulado ¿Quién anda ahí? Y de ¿Quién anda ahí? Sale La Cosa del Otro Mundo o La Cosa. Vamos a ver. Bueno, ¿qué digo yo? Lo llevo grabado en la piel. No sé si se habrán dado cuenta. ¿Sí? Lili se dio cuenta. Lo llevo grabado en la piel. Nace el 21 de septiembre del 47 en Portland, Maine, Estados Unidos, rey de la literatura. Aquí hay que hablar de los dos, horror y terror. En la obra se combinan dos conceptos y yo las divido así. En horror, El Resplandor, La Hora del Vampiro, La Niebla, It, Torre Oscura, Carrie, Christine y muchas más. La verdad es que no me cupo en la diapositiva. Terror, Ojo, Rabia, Carretera Maldita, Cuyo, Miseria o Misery, Dolores Claiborne, La Chica que Amaba a Tom Gordon, Mr. Mercedes y las dos que le siguen, Billy Summers y otras. Y ya vamos a ver qué es el terror. Gracias, Henry. Vamos con la próxima. Bang. Bang es la onomatopeya del disparo, como podría ser slash, la onomatopeya del cuchillo, o como podría ser tuck, la onomatopeya de reventar de la cabeza a alguien con un bate de béisbol. Pero miren ustedes que todas estas onomatopeyas nos llevan hacia el terror, el horror, miedo que nos produce lo inexistente, lo creado por el imaginario. El terror, miedo a lo que realmente puede pasar, a lo que realmente es verdad, lo que existe. Siempre me acuerdo de la película El silencio de los corderos, que aquí la pusieron como El silencio de los inocentes. Es terror absoluto, pero un señor como Hannibal sí puede existir. Es más, podría ser el vecino de la casa, podría estar viviendo en el otro edificio. Existe, está aquí, es de carne y hueso y nos puede hacer daño. Continuemos. Terror, lo que nos hace daño en la vida real. Estos monstruos son de carne y hueso, viven cerca de nosotros, hasta pueden ser amigos cercanos o familiares. ¿Sí? Se me ocurrió poner la carátula de Matanza en Texas. Estuve leyendo y parece ser que sí hubo algo parecido. Hubo una cosa, el asesino que cometió esta matanza, que no fue en Texas realmente, confesó que había matado a un poco más de 25 personas de maneras espantosas.
y él mismo se entregó, y de ahí sale esta historia de Matanza en Texas. Siguiente, Henry, por favor. Bien, cayó. La Real Academia de la Lengua Española dice que los términos terror y horror son sinónimos, lo dije al principio. Los dos causan miedo, desazón, pavor, espanto, pánico, expresiones que resumen estos dos conceptos. Pero yo hago estas dos preguntas con estas frases. ¡Ay, qué horror! ¿Es un fantasma? Estoy aterrado. ¿Está dentro de una jaula con un tigre hambriento? Tengo miedo. Acaban de anunciar que el avión va en picada. Allá me espantaron. ¿En una casa embrujada? Me dan miedo las películas de horror. Serán las de terror. Tengo terror a las películas de fantasmas. Serán las de horror. Con esto lo que yo quiero decir es, miren ustedes la gran diferencia de los dos conceptos, aunque los dos nos llevan a un mismo sentimiento. ¿Nos llevan a qué? A sentir miedo, a sentir pavor, pánico, a brincar en la silla. Hace muchos años, confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que me colé a ver El Exorcista cuando se pedía cédula y mayoría de edad de 21 años, y había que estar barbado y tener aspecto de persona mayor para poder ver El Exorcista. Pero yo me hice la marrulla para meterme al Teatro Consota a verla, y logré verla en el balcón de censura. Ustedes sabían que aquí en Pereira había teatros con balcón de censura. Imagínense que el Teatro Consota, los que lo recuerden, junto a la salita de proyección, muy arriba, había como una ventana que tenía una banca de iglesia. Eso no lo veía uno pues ni a palo, tenía uno pues alguien que decírselo, pero uno miraba hacia arriba y no se veía sino como la ventana del proyector. Al ladito estaba la ventanita de censura. Ahí vi yo El Exorcista cuando tenía escasos 14 años de edad. No se pongan a hacer cuentas pues, porque no es la idea. Pero fue el impacto más impresionante ver desde arriba, ver desde la ventana de censura, la gente aquí abajo y toda cómo saltaba al unísono. Cuando la cabecita la cabeza del demonio Pazuzu da la vuelta y se gira y queda en la espalda, yo vi como años después cuando los narradores deportivos hagan la ola, y que todo el mundo paraba, yo vi que toda la gente hizo así, como una ola. Y estábamos viendo una película de horror, es decir, lo que uno ve o lo que uno siente ahí sentadito, porque el terror y el horror, el cine, lo disfrutamos en esos dos sentimientos, sentados, tranquilos, en la seguridad de un teatro, con unas buenas crispetas o una buena gaseosa. Bien, sigamos, Henry, ya vamos a definir. Miren esto, y con esto voy cerrando, mis amigos. Según estudios científicos, estas son las 10 películas más aterradoras y horrorosas de la historia. El orden de los factores no altera el susto. Estuve mirando una cantidad de listados, pero dije, no, voy a hacer mi propio listado. Estas son para mí. Seguramente que ustedes van a decir, uy, José, pero le faltó fulana, uy, José, pero mira, ahí no está tal. Sí, seguramente van a faltar muchas, pero para mí estas son de las que he visto, seguramente tal vez me falten por ver algunas, pero estas son las más miedosas, según lo que yo he visto. Matanza en Texas, 1999, de Tobe Hooper. Ustedes ven que tienen entre paréntesis una T o una H. Yo las clasifico o de terror o de horror. Pesadilla en la calle Hell, 1984, Wes Craven, H. La Cosa, 1982, John Carpenter, H. El Exorcista, 1973, William Friedkin, H. Psicosis, 1960, Alfred Hitchcock, T. El Resplandor, 1979, Stanley Kubrick, H. El bebé de Rosemary, 1968, Roman Polanski, H. The Omen o El Presagio, 1976, Richard Donner, T. Tiburón, 1975, Steven Spielberg, T. La Mala Muerte, 1981, Sam Raimi. Horror, terror, horror, terror, horror, terror. Siguiente ejemplo, y con esta cerramos. Y dice así: encontré mi experiencia, porque
no es secreto, se ha anunciado siempre que yo soy, Germancito siempre dice que yo soy una persona que solo ve cine de terror, no, yo tengo de otras cosas, pero el 90% sí. Estas son películas muy raras. Si quieren, tómenle foto a la diapositiva para que las busquen, son rarísimas, no son comunes, no son fáciles de encontrar. Arranco. ¿Quién puede matar a un niño? Ayer hablaba con alguien, creo que con Gonzalo, sobre la película de 1976 de Narciso Ibáñez Serrador, H. Rarísima, súper tensionadísima. Es uno como sentado en el borde de la cama, se la está viendo en la casa, y en la época en que la vimos en cine, pues sentado al borde del asiento, porque lo que sucede es impresionante. Uno no puede creer que unos niños se conviertan en asesinos. A veces creo yo, sospecho que Stephen King se le copió a este guión para hacer Los Niños del Maíz, o quién sabe, de pronto fue al revés, pudo haber sido. Eso sí, no se lo sostenemos a nadie, esto es puro chisme. Déjame entrar, 2008, Thomas Alfredson, O.H., El Ente, 1982, Sidney J. Fury, rarísima y aterradorcísima, horrorosísima. Una entidad no posee a la chica ni a la esposa, no la posee, no se le mete adentro como Pazuzu se le metió a Reagan, no. La viola constantemente, la toca constantemente, pero nunca la posee, nunca la vuelve, no la enloquece. Es espantosa esa historia. Bueno, Suspiria, 1977, creo que todos la hemos visto. El fotógrafo del pánico, rarísima esa película. Esa es T, El pupilo apto, 1998, Brian Singer. T es de Stephen King. Está en una colección que se llama Verano de Corrupción, son 2 cuentos, El pupilo apto y Dolores Claiborne. Están los 2 cuentos allí, las dos novelas cortas, 2 cuentos largos. Dolores Claiborne extraordinaria y esta es maravillosa. Y porque no hay entidades malévolas, demoníacas o extraterrígenas, no. Es un muchacho que se obsesiona con un señor mayor y que descubre que fue el carnicero de no sé qué cosa en la Segunda Guerra Mundial, y lo persigue y lo acosa hasta que el viejito le revela que sí, que él era el carnicero de tal y tal cosa. Es una historia maravillosa. Legacy A, 1978, Richard Marquardt, es horror, rarísimo, también se conoce como Legado, o Legacy, rarísimo. Camionero Grande, otra de Stephen King, muy extraña, le invito a que la busquen, es genial esa película. Zombie, 1970, de Lucio Fulci, H, horror. Y esta película de alguna manera entró a Colombia el concepto del gore en el cine de terror o de horror, es decir, las escenas explícitas muy fuertes de películas muy impactantes. Claro que alguien podría decirme que Holocausto Caníbal se lleva la palma porque Holocausto Caníbal más explícita no pudo ser, ¿cierto? Pero Lucio Fulci aterrorizó y metió el gore en muchos países, entre ellos a Colombia. Y cierro con La Galaxia del Terror, 1981, de Roger Corman, que es también bastante rara, es una historia de ficción, tiene muchas cositas. Yo creo que alguien se cogió cositas de ahí para Aliens, porque tiene un tratamiento parecido, aunque obviamente la historia se aleja un poco, pero tiene escenas muy fuertes. Y pasemos ya a la última, Henricito, muchas gracias. Yo les quiero agradecer, muy amables, esta era mi charla. Yo creo que quedó más que ilustrado la diferencia entre el bú y la diferencia con el pan, entre el horror y el terror. Muchas gracias, muy amables. Si alguien tiene una pregunta, cierro con esta imagen, pues con la residencia del señor King. A Germán yo le doy las gracias por invitarme y a ustedes por poner atención. Siempre digo que yo soy Stephen Kingiano y Lovecraftiano. Todos mis escritos tienen ese tinte. Muchas gracias, muy amables, muy queridos. Señor. Gracias, señor. José Fernando, muchísimas gracias por la intervención muy interesante. Gracias. Sobre todo por la diferencia que uno como
crítico de cine, a veces uno no sabe hasta dónde llega una y termina. Así es. Precisamente hay una película que se va a estrenar el 29 de este mes que se llama The Storm, una película de Noruega, el título también es El secreto mejor guardado, algo así. Y viene mi pregunta, porque está clasificada como drama y misterio, pero viendo, digamos, cómo tú desenvuelves y las separas estas dos entre el terror y el horror. Entonces es una niña que asesina a su hermano. Uy. La mamá es policía y ella no quiere que el vecindario se entere de eso y empieza a recrear todo, a pesar de que es policía, que debería mostrar la verdad. Pero, digamos, como tú decías, hay cosas que uno puede ser un vecino, puede ser una persona que tiene una psicosis especial y en realidad la película va desarrollando eso, la psicosis que tiene esta niña. Entonces, ¿hasta qué punto de ese drama puede convertirse en un horror? Es que es como tan sutil, porque infortunadamente miren lo que dice la Real Academia de la Lengua, es que horror y terror casi son sinónimos, sino que cuando uno quiere ser más papista que el Papa y quiere uno de pronto clasificar, venga, ¿yo qué estoy viendo? Estoy viendo un slasher, una película slasher donde suena el cuchillo, el hacha, donde explotan los órganos, donde vemos que le cortan la oreja o le cortan la cabeza. ¿Eso qué es? ¿Horror? ¡Ay, qué horror! Sí, claro, pero realmente para mí y para los que de pronto sean un poquitico más puristas, diría, estoy viendo una película de terror, ahí sí. Pero si yo me voy a ver El Santo contra las momias de Guanajuato, que la vi, la he visto muchas veces porque la pongo siempre de ejemplo en los talleres de escritura creativa y de cine, yo ahí estoy viendo al santo que es real, y lucha y se da tiestazo y se da en la jeta con otros, pero sale contra unas momias, y donde hemos visto nosotros la primera momia que cobre vida, ahí ya entra el terreno del horror. Y siendo el santo una persona de carne y hueso que lucha y que conocimos en los cuadriláteros gracias al cine mexicano, pues combina las dos cosas. El santo no solamente luchó contra las momias de Guanajuato, luchó contra Drácula y Frankenstein, luchó contra las mujeres vampiro, luchó contra el hombre lobo. Es decir, ¿cuántas veces acometió el santo el horror? Como también acometió el terror, porque también se enfrentó al doctor Muerte, que no era ningún fantasma, ni salió de ultratumba, ni era zombie, pero convertía a las víctimas en estatuas de cera, y eso puede ser, eso podría pasar. También enfrentó a los asesinos de lo me acuerdo qué cosa, que era como una sigla, que eran un grupo de asesinos de sicarios que venían de otros países a matar gente a México, y eso puede pasar. Ahí no estamos hablando de ficción o de ciencia ficción, estamos hablando de cosas que podrían pasar. Cuando yo estaba chico, estaba estudiando un día, un sábado cualquiera, así como cuando uno estudia un sábado cualquiera, igualito, estaba ahí en el escritorio cuando escuché bang, 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 y oímos la carrera de la gente. Un vecino de nosotros, que vivía allá al ladito, casi al lado de la puerta de nuestra casa, acababa de asesinar a su esposa y a un amiguito que estaba con su esposa. Y el señor era agente de policía. Y los mató con el arma de dotación. Y yo diría, qué terror. Yo siempre digo, ay no, qué terror. No será qué horror. No, es que hay que diferenciar qué es lo que estoy viendo yo, qué es lo que está pasando. Ay, que me asustó la pata sola ahora que viene la película. ¿Me aterrorizó o me horrorizó? Me horrorizó. A no ser que a mí me haya cogido la pata sola y me haya cogido pata, y yo ya la haya visto, que es muy poco probable. Muchas gracias, muy queridos ustedes por la atención, muy amable. Hermano, muchas gracias. Me da pena preguntas y respuestas. No, perdón, porque nos coge demasiado tarde. Queríamos hacerles una propuesta. Como ya llegó el tintico que nos invitó de cafeteros, hacemos un break de unos 5 minuticos. Ya tenemos la comprobación de que se hay tintico para que se liberen del terror o del horror. Una sola anotación quería hacer yo.
que no quiero la respuesta ya, pero me gustaría saber si la esposa de José Fernando vive con él o vive en otro edificio. Gracias. Es un fantasma. Es un fantasma. Es un fantasma virtual. Con la intervención de James y después con Lili. ¿Sí? Mi casa Entonces nos vemos ahorita. 5 minutos. cuando quieran. No, es que yo tengo que... No me va a costar, pues, no me va a costar. ¿Vas a tomar tinto? Sí, sí, pero hazme favor, muestra que te cuesta de... Espérate, esto aquí. Ah, venga. María Dolores está por ahí. Henry está por ahí. Enrique, la favor. Sí. Vamos a la persona de la guardia. Que la pedir la base es fácil más. Venga. ¿Qué?